Amigos de Ojo con Eso Televisión, hoy vamos a conversar de nuevo con Vladimiro Mujica, porque el tema palpitante definitivamente lo hemos tratado otras veces, pero con mucho escepticismo, y es el de si se hacían o no elecciones en las condiciones actuales, si debía participar o no el régimen. Bueno, finalmente allí se creó un Consejo Nacional Electoral que ha recibido todo tipo de cuestionamientos, inclusive de la comunidad internacional. Lo mismo que lo recibió el CNE, que fomentó las elecciones anteriores para la constitución de una nueva asamblea que todos consideran ilegítima. Entonces, frente a todas estas contradicciones, este nuevo CNE ahora habla de una mega elección de la noche a la mañana y coincidencialmente el Guaidó lanza un mensaje donde dice pues que está dispuesto a conversar, pero al mismo tiempo el presidente lo que hace es mofarse de él y lo llama bobolongo en cadena nacional. Entonces, frente a estos panoramas, Vladimiro Mujica, yo quiero saber qué apreciación tienes tú, porque es que definitivamente nosotros hemos insistido mucho en que en un proceso electoral verdadero había que tomar en cuenta sobremanera a la sociedad civil y vemos que el pugilato está nuevamente centrado en los partidos que permanentemente han estado jugando este juego incierto a nivel nacional. Entonces, dame tu parecer, cómo lo ves, cómo lo valoras, si ciertamente sientes que tendrá sentido esta vez o definitivamente es una jugarreta más con la voluntad y la creencia de un pueblo que está más que martirizado. Bueno, pues Antonio, bueno, primero, como de costumbre, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de estar contigo y tu audiencia. Mira, la pregunta que tú me estás haciendo, desafortunadamente, no tiene ninguna respuesta sencilla ni ninguna respuesta que nos vaya a calmar completamente las ansiedades y las inquietudes de los venezolanos. Nosotros estamos inmersos, metidos en una situación extremadamente compleja, donde lo que se planeó o lo que estaba como ruta hace más o menos 2 años, cuando Guaidó fue, digamos, se encargó pues de la presidencia, legítimamente de la presidencia de la República, y se desconoció la elección de Maduro, y en ese entonces, bueno, pues se popularizó algo que se dio en denominar el mantra de Guaidó o el mantra de la resistencia, que tenía que ver con cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Bueno, eso que era un plan con un apoyo importante de la comunidad internacional, que se tradujo en lo que ya sabemos, alrededor de 60 países reconocieron el gobierno interino. Bueno, eso se tropezó con dificultades muy importantes para concretarse. Se cometieron muchos errores y finalmente hemos aterrizado en esta situación donde el país se sigue desmoronando, el país se sigue desintegrando, una situación en la cual ya no se trata solamente de todas las cosas que está haciendo el régimen de Maduro, sino ahora de lo que ha sido denunciado como una intervención abierta de fuerzas extranjeras, de división del territorio en bandas, etcétera. Depende de a quién uno le crea, estamos hablando o de la mitad del territorio nacional o más de la mitad del territorio nacional, no completamente bajo el control, pero con incursiones de distintos grupos, la guerrilla colombiana, grupos ligados al narcotráfico, contrabandistas, etc. Entonces, digamos, cuando muchos de nosotros decimos que hay un estado de disolución nacional, lo decimos con mucha seriedad. Y eso, por supuesto, se traduce en que, a pesar de que en Venezuela hay un gobierno de facto, muchas cosas que
se consideran asociadas a la existencia, a la integridad de la nación, están en colapso. Entonces, dentro de todo este panorama viene el asunto electoral, o sea, la salida electoral que ha sido señalada como algo que reuniría el consenso de toda la oposición, de toda la resistencia democrática, sería tratar de llevar al régimen a que se hiciera una elección presidencial, que se renovaran todos los poderes, incluida la asamblea, etc. Ahora, claramente lo que está ocurriendo no es eso. Pero ahora viene la pregunta, lo que está ocurriendo no es eso, pero abre posibilidades para que eventualmente pueda seguir avanzando la lucha política contra el régimen, ¿o no? Porque esa es la pregunta clave. No si Maduro está violando la Constitución, que hace rato que lo está haciendo, no si el nombramiento de este CNE violenta la Constitución, lo cual es obvio. El CNE está nombrado por una Asamblea Nacional objetada, y entonces, por supuesto, tiene una debilidad de origen. En cierta manera es un organismo, bueno, en cierta manera no, es un organismo que tiene una falla de origen muy importante. Pero entonces, ese es todo el análisis. Pero ahora nos enfrentamos a lo que podríamos llamar la política real. Y la política real, ayer tuvimos una demostración muy clara de lo que constituye la política real. La declaración de Guaidó, que estuvo muy bien estructurada desde el punto de vista comunicacional, y Guaidó expresó con mucha claridad lo que pensaba. La declaración dice: no reconocemos este esfuerzo, no reconocemos lo que se está haciendo del CNE, sin embargo, estamos dispuestos inclusive a avanzar en el tema de la levantamiento de sanciones, contribuir a que la comunidad internacional levante sanciones a cambio de una solución electoral. Es decir, el propio presidente encargado está dejando abierta la puerta a una negociación que no es una negociación puramente constitucional, sino que es una negociación política que podría enmarcarse dentro de las cosas que están previstas en la Constitución en momentos de crisis. Entonces, todo esto del CNE hay que entenderlo en ese contexto. Porque, ¿quiénes están detrás del nombramiento del CNE? Por supuesto, el gobierno. El gobierno que quiere mandar una señal de apertura en una situación en la cual a ellos les interesa de manera muy importante que se levanten las sanciones, porque eso permitiría que la enorme maquinaria de lavado de dólares en que se ha convertido Venezuela pudiera liberarse y en un esquema que lo hablamos la otra vez, un esquema a la China, empezaran a entrar capitales a Venezuela, etc. Entonces, eso los afianzaría a ellos de por vida en el poder, porque crearía la sensación de que la gente ya no está viviendo tan mal, sería aceptable para Colombia, porque se detendría el flujo de venezolanos hacia Colombia, probablemente sería aceptable para alguna de las potencias internacionales, pero te puede ir despidiendo de democracia y libertad, porque en ese contexto tendríamos un gobierno autoritario realmente enraizado, muy bien cimentado, y eso evidentemente es buena parte del plan que ellos están siguiendo. Ahora, ¿qué capitales vendrían a Venezuela? Bueno, eso está por verse, los de ellos mismos, más capitales que acepten las reglas de un Estado colapsado como el Estado venezolano. Pero claramente la operación dirigida por Rodríguez va en la dirección de obtener ese relajamiento de sanciones internacionales para avanzar en ese nuevo intento de hacer permanente el régimen Maduro chavista, o si después le tendríamos que añadir la palabra rodriguista, si Rodríguez se sale con la suya y termina por ser el candidato en un eventual proceso electoral. Entonces, esa parte está clara. Entonces, el gobierno lo está empujando. Ahora, del otro lado, ¿quiénes lo están empujando? ¿Solamente alacranes? No es verdad. Hay sectores de la sociedad civil muy respetables, como el Foro Cívico, que están detrás de la propuesta del CNE. Luego, dentro de los partidos políticos, bueno, ya vimos las declaraciones ayer de ¿cómo se llama? Stalin, ¿no? Sí. Hemos visto las declaraciones de Capriles. Hay actores políticos que están detrás. Hemos visto el tira y encoge sobre si Acción Democrática va o no a unas eventuales elecciones regionales.
Entonces, no es solamente que la sociedad civil, que fue tu planteamiento, no ha sido adecuadamente escuchada, porque eso es solamente parte de la verdad, porque la otra parte es que hay un sector de la sociedad civil que está abiertamente participando y participaron como miembros del comité de postulaciones, postulantes y postulados en la lista que manejó la Asamblea. O sea, aquí no es que son solamente de los partidos políticos, no. Eso fue claramente una operación donde estaba un sector de la sociedad civil que tienen no solamente todo el derecho a hacerlo, sino que están actuando en buena medida porque no ven que están detrás de la idea del rescate del voto, no ven que la negociación política ni el conflicto político avance, y entonces dice, bueno, nosotros creemos en el voto y lo vamos a hacer. Si uno está de acuerdo o no con eso, es otra historia. Si uno está de acuerdo o no con que esto es una patraña, una trampa del régimen, que es lo que tú estás diciendo, bueno, ya se verá, porque no es solamente los venezolanos quienes estamos divididos en esa materia. Dos dirigentes del Partido Demócrata muy importantes, el uno presidente, chairman del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y la otra, Mikel Uno y Debbie Wasserman Schultz, muy importante en el estamento demócrata y presidenta de un comité de trabajo por Venezuela, que tiene la Cámara de Representantes, expresaron posiciones completamente contrapuestas respecto al Consejo Nacional Electoral. El uno dijo, es un acto importante del gobierno de Maduro que debe ser saludado por la administración de Biden para acercarse y buscar rutas de negociación. La otra dijo, es una farsa, es un intento de meter un organismo controlado completamente por el gobierno, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando de dos representantes muy importantes. ¿Qué ha hecho el gobierno norteamericano? No hay ninguna declaración oficial. Ninguna. Hay elementos de declaración en lo que ha dicho el secretario de Estado y en lo que ha dicho una persona muy importante, que es Juan González, que es uno de los asesores más importantes del gobierno de Biden. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo este larguísimo análisis? Que lo que te comencé diciendo, que aquí no hay una manera directa y sencilla de entender qué está pasando, número uno. Y número dos, hay que dejar la posibilidad de que algunas de estas cosas se muevan en una dirección de destrancar el juego. Yo creo, ahora viene mi opinión, yo creo que el argumento que utilizó Guaidó de plantear el tema de la elección presidencial y decir que eso podría llevar a la comunidad internacional a suavizar o a manejar el tema de las sanciones en un contexto político, a mí me parece que es una posición sabia y es una carta política importante. Porque el tema del Consejo Nacional Electoral, si el Consejo Nacional Electoral, si hubiese una negociación que permitiera tener una elección presidencial, bueno, el tema del Consejo pasa a ser, no es que no es importante, pero pasa a ser mucho menos importante porque hay un acuerdo político en esa materia, porque el Consejo, bueno o malo, no tiene ninguna autoridad constitucional, cero, no tiene ninguna autoridad constitucional para convocar una elección presidencial fuera de lapso, cero. O sea que si se está proponiendo eso, es una salida política, no es una atribución del Consejo. Entonces, el Consejo, nombrado como fue de manera amañada, ventajista, todo eso que es verdad, pasa a ser, no es el elemento central de la negociación. El elemento central de la negociación es si se puede presionar al régimen para que ocurra o no una elección presidencial. Entonces, pero óyeme una cosa, Vladimir, pero es que ya el CNE ayer se apresuró a decir que son de orden regional, municipal y legislativo a nivel de regiones. Pero es que el CNE no tiene ninguna autoridad para opinar sobre elecciones presidenciales fuera de tiempo. No, por eso te estoy diciendo, no se ha incluido el tema presidencial. No, pero es que no pueden. Ni Guaidó tampoco lo mencionó. Ni Maduro. No, Guaidó sí, Guaidó sí. Pero Maduro le replica diciendo que es un bobolongo. Bueno, está bien, pero Guaidó lo dijo. Y que entró fuera de juego, y que quedó fuera y que ya hay acuerdo con los demás. Exactamente, y no hay ningún acuerdo con los demás, porque
El problema es que la operación dirigida por Rodríguez tiene también como objetivo dividir a la oposición. Entonces, bueno, tú tienes las posiciones de Antonio, María Corina, etcétera, que dicen, no, de ninguna manera. Tienes esta posición de Guaidó que pareció que es, vamos a discutir el tema de las presidenciales en el contexto general de la situación del país, ¿okay? Y viene, por supuesto, la posición de Maduro de decir, no, mira, tú estás fuera de juego porque ya la negociación se hizo, porque el objetivo, otro de los objetivos claros, es dividir a la oposición. Entonces, en todo este complejo juego de presiones y cosas, bueno, hay que estar muy preocupado porque nuevamente la posición de la resistencia democrática no es unificada, no está unificada. Tenemos posiciones distintas tanto dentro de la sociedad civil, porque recordemos que en la sociedad civil hay por lo menos tres grandes bandos, no, grupos. Uno, lo que está detrás del Foro Cívico. Dos, lo que está detrás de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria, ANCO y compañía. Y el tercero, lo que está detrás del Frente Amplio Venezuela Libre, que es también una parte muy importante de la sociedad civil. Y tienen las tres posiciones distintas. El uno empujó la operación del Consejo Nacional Electoral, el otro se ha opuesto y está en la práctica, llamó una asamblea, que por supuesto no es una asamblea constituyente, pero un organismo pues, que hace 2 o 3 semanas. Y el tercero está abiertamente, el Frente Amplio Venezuela Libre está abiertamente operando, entendido, con la alianza de partidos que apoyan a Guaidó, porque están todos metidos aquí, más otros. Entonces, es una cosa extremadamente compleja, donde se requiere mucha sabiduría, y si hubiese la posibilidad de aprovechar el tema del CNE en términos de la comunidad internacional, que la comunidad internacional dé un mandato claro, que diga, mira, tiene que haber una negociación sobre la elección presidencial. Entonces, bueno, eso abriría una puerta. Por eso te digo que lo que ayer señaló Guaidó, independientemente de los desplantes de Maduro, y el hecho de que Maduro haya reaccionado tan rápido, te dice que se tocó una tecla muy sensible, que es cambiar sanciones por condiciones. Y eso es un tema extremadamente importante, porque es una de las pocas cartas que le quedan realmente al gobierno de transición para jugar en este complejísimo. ¿Tú crees que eso de cambiar sanciones por condiciones lleva implícito que definitivamente los sectores que están apoyando a Maduro en su usurpación, inclusive el militar, entiendan que tienen que negociar la elección presidencial también? Eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé, pero evidentemente... Pero iría en esa dirección. Claro, por supuesto, iría en esa dirección, y por eso Maduro reaccionó inmediatamente. Porque Maduro sabe que él tiene una situación interna que tampoco es muy cómoda, y entonces reacciona de inmediato y dice, eso que tú estás diciendo está fuera de juego. ¿Por qué está fuera de juego? Porque está fuera de juego. Porque tú puedes decir, dentro de la negociación política, ahora viene la negociación que involucra a los actores internacionales, que los actores internacionales digan, nosotros estamos dispuestos a estudiar un mecanismo de relajación de las sanciones internacionales, no las que tienen que ver con delitos, que son las que están cerca del entorno del poder, sino las que tienen que ver con prohibiciones de comercio y otras cosas, y que se entienda que dentro de esa negociación nosotros queremos ver una transición de gobierno, una elección libre con supervisión internacional. Eso fue lo que dijo Guaidó en 2 platos, y eso fue lo que no le gustó en absoluto a Maduro. Ok, entonces definitivamente en este momento el planteamiento de Guaidó ha generado un suspenso a lo interno del régimen, que no sabe cuál es la otra exigencia que pudiera venirle por manpuesto. Así es, esa es mi opinión. Yo ayer seguí con mucha atención el pronunciamiento de Guaidó, que además, insisto, en que es uno de los mejores que he visto desde el punto de vista de puesta en escena, porque tenía recursos técnicos y cosas que no era simplemente leer un papel, y tampoco improvisar, claramente era un texto estudiado. Y bueno, el corazón de eso es no aceptamos la negociación como se la ha hecho, pero no estamos cerrados a la negociación. Y además estamos ahora trayendo un elemento mucho más complejo, que es el tema de las sanciones por condiciones electorales que permitan incluir la elección presidencial.
Pero el tema de las sanciones no puede excluir a quienes ya están sancionados porque comprobadamente están incursos e inmersos Mira, en sí, aprovechamiento ilícito de los recursos de la nación y una cantidad de triquiñuelas más. yo en esa parte casi que preferiría no opinar, porque ya tenemos tantos antecedentes en el mundo en el cual las negociaciones han tenido que relajar la responsabilidad jurídica o judicial o legal de gente que no nos extrañe para nada. Es decir, el caso extremo fue después de la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi perdió la guerra y habían centenares, miles de nazis involucrados en delitos que ahora se llamarían de lesa humanidad, delitos de exterminio. Y a todos los perdonaron. ¿Y por qué los perdonaron a todos? Porque se detectó que había un enemigo mucho más importante desde el punto de vista de Occidente, que era el comunismo. Y la gente dijo, espérate un momentico, no podemos dejar colapsar a Alemania, vino el plan Marshall, y buena parte de esos científicos, militares, etcétera, fueron a parar o a Inglaterra o a los Estados Unidos. Entonces, mira. Pero ¿qué me insinúas? ¿Qué me insinúas? Que eventualmente dentro de esas posibles negociaciones adicionales de sanciones esté que Maduro quede exento de responsabilidad penal. No lo sé. Para mí el tema central es si se logra esa transición. Hasta quién se puede agarrar, ya se verá. En el caso de la transición de Chile, Pinochet se quedó con la comandancia del ejército y estaba acusado de todo. Se quedó por 10 años o más comandante del ejército. Y después lo tuvieron que nombrar senador vitalicio. Entonces tú me dirás si allí no se cometió, no tenían derecho, o en Argentina, cuánta gente no se... O sea, yo no digo que eso hay que hacerlo, yo no estoy defendiendo eso. Lo que te digo es, vamos a ver si es posible el tema central. El tema central es ver si se puede presionar al régimen para pasar en una negociación a que se resuelva el tema de la dirección del país, de que el país se está desintegrando. Y luego, en el camino, ya se verá a quienes se puede sancionar y a quienes no se puede sancionar en ese esquema, porque sancionar habría que sancionar a muchísima gente. Yo no sé si ese deseo que mucha gente tiene se va a materializar. No me parece el tema crucial. El tema crucial me parece lo que planteó Guaidó ayer. Una pregunta última. ¿Podemos o no podemos llevar al régimen a negociar una elección presidencial? Vamos a ver, una pregunta última en torno a eso mismo. Si el CNE, que ya tiene en este momento la potestad de ponerle fecha a la elección mega que llaman ellos, solo hasta gobernadores, alcaldes y alcaldías y consejos legislativos regionales. Si fija fecha para eso, esa fecha podría inclusive aplazarse o suspenderse si se llega al caso de que la presidencial entre en el juego o no. Bueno, en mi opinión, si el tema de la elección presidencial entra en juego, cambia todo. Cambia todo y la negociación va a tener que empezar por otro lado, porque evidentemente, como dije antes, el tema de la elección presidencial no es una competencia del CNE, pues el CNE no tiene ninguna autoridad para hacer elecciones presidenciales fuera del lapso. El CNE tiene autoridad para, si la población pide un referéndum, organizar un referéndum. Pero es que no hay, aquí no podemos hablar del Laxo porque no, oye, pero no podemos hablar del Laxo porque está calificado como un usurpador. Claro, pero lo nombró la Asamblea Usurpadora. O sea, el CNE bajo ningún respecto va a aceptar que Maduro es un usurpador y va a convocar una elección presidencial. Eso no existe. Esa negociación es imposible. La única negociación es que una negociación política diga esto tiene que pasar por una elección presidencial. En cuyo caso, el tema de la usurpación, que era el tema original, por supuesto, pasa a ser un elemento político, pero no hay ninguna posibilidad, hay cero posibilidad de que el CNE diga Maduro es un usurpador, vamos a hacer una elección presidencial. Eso no existe. Lo único que podría ocurrir es una negociación con participación de la comunidad internacional y que se entienda, bueno, sectores internos del chavismo, los militares, como tú dijiste, y los sectores disidentes del chavismo entiendan que para sobrevivir sin Maduro, que es lo que muchos de ellos están planteando, les conviene discutir estas cosas. Entonces, bueno, tendremos un arreglo. Si no, no tendremos ningún arreglo. Y no va a haber nunca un arreglo maximalista que satisfaga a todo el mundo y todo el mundo quede satisfecho porque se va a hacer justicia. La justicia vendrá de segunda a la solución política. La justicia, bajo ningún respecto, va a venir primero que la solución política. Okay. A ti que te llegan tantos datos
¿le pondrías una fecha tope para que esto se resuelva antes de que se vaya a la otra elección que ya está planteada? Mira, yo no me atrevería a ponerle fecha a esto, pero yo creo que lo que hizo Guaidó ayer tiene que tener pensando y tiene que haber sido hecho, digamos, comunicado a los aliados internacionales de que esto era así. Y es una posición muy concreta, que es negociar, lo dije ya de manera sucinta, sanciones a cambio de condiciones y elecciones. Y que bueno, que eso abra la puerta. Ahora, la fecha de eso tiene que ser una cosa muy pronta, porque el país se está cayendo a pedazos. O sea, al margen de cómo pasó, al margen de la barbaridad que han hecho estos tipos, el régimen contra Venezuela y los venezolanos, al margen de eso, el hecho cierto es que nuestra gente se está muriendo de hambre y se está muriendo de enfermedades. Entonces, bueno, los tiempos de esto son ayer, hace un año, ¿entiendes? No hay ningún tiempo a futuro aquí. El futuro en Venezuela en este momento, como tú bien lo sabes, es una reflexión riesgosa. Bueno, no vamos a hablar de eso porque se nos llevaría por otro camino, No, claro. pero hace un par de días un artículo sobre la destrucción de la Universidad Venezolana. Bueno, tú me dirás cómo se hace para corregir eso, y eso es parte del proceso de disolución del país. Claro, esto que estamos hablando es tremendamente más importante porque no hay solución para Venezuela que no pase por el reemplazo del régimen madurista. En su totalidad. No, eso es así. Bueno, eso es así. Ok. De todos modos, bueno, yo creo que más o menos hemos dibujado el panorama a partir de ayer con las declaraciones de Guaidó, la respuesta de Maduro, pues que siguió siendo destemplada porque de verdad, o sea, cuando se apresura a descalificar. Mira, yo creo que le tocaron un sitio sensible, vamos a ponerlo así, porque eso no estaba en el tapete de la manera en que lo dijo Guaidó ayer. Eso no estaba. Cerramos boxísticamente, tiene un golpe en el hígado. Bueno, ojalá. Ok, bueno, entonces estamos pendientes de que vamos a conversar todos los miércoles, pero si las circunstancias fuerzan un poquito y percibes que hay otras orientaciones en el tema, pues me llamas y volvemos a hablar del asunto. Te llamo sin falta. Ok, bueno, un abrazo. Cuídate. Gracias por tu tiempo. Ok, hasta luego.